Ahora, con el sitio web puedes encontrarnos vía internet donde quiera que estés. No importa si sales de viaje o estás en la oficina. Con el sitio web no te perderás ninguno de tus programas favoritos. Búscanos como www.chequinatv.com. Iglesia Cristiana El Shaddai y su pastora Raquel Bustamante presentan su programa Es Hora de Edificar. Es hora de edificar. Detrás de un gran logro es Dios quien lo hizo posible. Acompáñanos durante la siguiente hora y no te desconectes de Shekinah 95.1. Aquí comenzamos. Hola, buenos días, como todos los viernes a esta misma hora, a las 9:45, que pronto se pasa el tiempo, ¿verdad? Pero más precioso y maravilloso que nos tocó un día muy especial, Angélica. Día de las mamás. El Día de las Mamás, ¿verdad? ¿Sabías que hay un salmo que se habla de la mamá? ¿Un salmo? Un salmo, sí, ahí en Salmo 139. Mira lo que dice así: porque tú formaste mis extrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Ay, qué hermoso, ¿verdad? Ay, para los que dicen que venimos del mono, ¿verdad? Ya sé, ¿verdad? No, qué gran bendición de verdad ser mujer. Así que dale gracias a Dios porque eres una gran mujer, ¿verdad? Así que felicitamos a todas las mamás, ¿verdad? A todas aquellas mamás, y hónrala, no es más el día de hoy se ve de honrar a la mamá, ¿no? Sino todos los días, ¿verdad? No, sí, todos los días. No hay mejor mamá que yo pienso que tiene el corazón como el de Dios. ¿Cuántas mamás no dan la vida misma, verdad? Por sus hijos, y aun cuando ya está en la plancha del parto, ¿verdad? Que uno nunca sabe, ¿verdad? Cómo nos vaya, pero es un gran ejemplo conforme al corazón de Dios, fíjate, ¿verdad? Y háblala también, aquella mujer virtuosa, ¿no? ¿Quién la hallará? Y las madres se merecen el mejor respeto, ¿verdad? Las llama también una mujer sabia, una mujer ejemplar, ¿verdad? ¿Quién la hallará? Difícil de hallarla, pero las hay, ¿verdad? Y las compara como las piedras preciosas. Y aunque usted no lo crea, hay muchas mamás con mucha sabiduría. ¿Cuántas veces, verdad, nuestras madres no nos dieron unos consejos, verdad? Esos consejos que hasta la fecha no se nos olvida, ¿verdad? Yo no tengo a mi madre, pero ustedes que la tienen, valórenla, cuídenla, honrenla, ¿verdad? Así que felicidades a todas las mamás, por aquellas que nos están escuchando. ¿Y qué le parece? Sí, es momento de que usted nos ayude, por favor, a compartir. Bueno, y sabes de que es una bendición que nos tocó el día de hoy, pero ay, a lo mejor mucha mamá ahorita andan los hijos en los restaurantes. Con las mañanitas me despertaron, no a mí, a la vecina, le trajeron mañanitas. Bueno, te tocó y a ti. Ahí me tocó escuchar el mariachi. Sí, ¿verdad? Muchos muy desvelados, ¿no? Sí. Por ese día, ¿no? Pero por favor, no se me desconecte, al contrario, conéctese, por favor, y ayúdenos a compartir este tema, porque traemos un hermoso tema, ¿verdad? Yo creo que muchos han escuchado la frase: un corazón conforme al de Dios, ¿verdad? ¿Y puede haber un corazón conforme al de Dios? Claro que sí, hombre o mujer, claro que sí lo puede haber. Si David lo hizo, David lo alcanzó, claro que nosotros también podemos alcanzarlo, ¿verdad? Nada más está desearlo con todo nuestro corazón. Pero ¿qué le parece? Miren, nosotros estamos, bueno, su pastora Raquel Bustamante, venimos de la iglesia llamada El Shaddai. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse y se quiere congregar, pues ¿qué le parece? Véngase, acá lo recibimos. Es bienvenido. Con los brazos abiertos, ¿verdad, Angélica? Sí. Estamos en calle Ejido San Gavino, esquina con Monte Memphis. Para el área sur, allá por donde está Portal del Roble, Tierra Nueva, Parajes del Oriente, Parajes de San Isidro, ahí en medio de todas esas colonias, de esos fraccionamientos, ahí estamos. Así que por favor, congréguese, es muy importante que se congregue, ¿verdad? Así es. Es necesario, así que ayúdenos. ¿Qué les parece si nos ayuda a compartirlo, por favor, con su vecina? Y qué mejor mensaje
a sus vecinas, ¿verdad? Más que nada, a sus La seres familia, amados, a la los- familia, ¿verdad? No hay mejor mensaje que el de Dios, ¿verdad? Una palabra de sabiduría, una palabra que le va a reconfortar su alma. A veces decimos, yo no sé evangelizar, yo no sé cómo hablarle, yo no sé cómo empezar a hablarle. Y tan solo al compartiéndole un mensaje, por ejemplo, es de bendición para Ajá. ellos. Si usted se siente en esa posición de que no sabe hablar, simplemente compártelos, Así es. envíeselos ahí por WhatsApp y ellos lo van a ver y va a ser de bendición para su vida, ¿verdad? O sea que no hay pretexto, ¿verdad? Así No hay es, no hay pretexto. No hay pretexto a hablar de Cristo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué les parece si les mandamos a todas las mamás de la iglesia El Shaddai un fuerte, fuerte abrazo? Son dignos de admirar esas mujeres trabajadoras, ¿verdad? A él sí es su primer año de mamá. De mamá, Sí. ¿verdad? Sí, ese es su primer año de mamá, ¿cómo no, verdad? Le digo a él, si ya está lista para el otro, no, espéreme, pastor, apenas voy saliendo. Apenas tiene 2 mesecitos el bebé. Ay, Señor bendito. Así que bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos bajo el tema un corazón conforme al de Dios? Así que si usted está ahí donde esté manejando rumbo al restaurante o rumbo a la escuela, ¿verdad? Porque ya hasta los pequeñitos le tienen a ver ahí algo especial las maestras, ¿verdad? Sí. Ay, Dios santo. Así que conéctese, por favor. Y bueno, pues vamos a seguir ahí hablando. Y ayúdeme a compartir, por favor, ayúdeme a compartir. Mire, también le mando un fuerte abrazo a mis nueras, a mis hermosas nuevas, las quiero mucho. Mis nueras, ella se llama Berenice. Y también a Jennifer, un fuerte abrazo. Hermosas mamás, de verdad. Me tocó unas nueras muy bonitas. Unas nueras conforme al corazón de Dios. Sí, lo voy a declarar. Son muy sencillas, muy bonitas, de verdad, muy bonitas nueras. Así que un abrazo para mis nueras. Y también, por favor, mándele mensaje a su mamá, ¿verdad? Y desde el trabajo, mándele un mensajito, ¿verdad? ¿Tú ya le mandaste su regalo a tu mamá? No, todavía no. Todavía es sorpresa, ¿verdad? Sí. Bueno, hermana Francisca, así que un abrazo. Hermana, entonces, por favor, ayúdeme ahí. Ahorita los restaurantes están llenísimos. Sí, todo ¿verdad? el día van a estar así. Todo el día, hoy hasta el fin de semana, ¿verdad? Mire, Sí. es que cree usted, yo estoy aquí. Ahorita para hallar Listo. lugar en uno está complicadito. ¿Verdad que sí? Ándele pues. Bueno, pues vamos a hablar sobre ese tema. Hay algo tan hermoso que me llama la atención de ese hombre David, ¿verdad? Cómo amaba de verdad, anhelaba, ¿verdad? Estar bajo cobertura de Dios, estar cerca de Dios, meditaba en el Señor, ¿verdad? Anhelaba todos los días tener esa relación íntima, ¿no? En el corazón de Dios. Ahí en Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué bonito que todos anheláramos eso, ¿verdad? Una de las cosas que Dios habla sobre el corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Es lo que Él busca, el corazón. El corazón, dice Jeremías, el corazón es perverso y engañoso. Pero cuando está en Cristo, Él lo renueva, lo restaura, ¿verdad? Lo transforma. Dice en su palabra, ¿verdad? Aquellos que tenían un corazón duro, yo voy a cambiar su corazón, voy a quitar su corazón de piedra y le voy a dar uno de carne, Uno de ¿verdad? carne, ¿verdad? Y va a ser un cambio total, ¿no? Una persona, digamos, que había sido pues herida de muchas formas, Dios dice que lo va a restaurar y va a ser completamente nuevo ese corazón. Y es algo que muchos anhelan, pastora, porque muchos se encuentran pues tristes, y recordando la fecha, también se encuentran tristes por la pérdida de algo y van endureciendo su corazón de una forma que es difícil que entre la palabra de Dios. Sí. Mas, sin embargo, Dios promete que va a cambiar Transformarlo, completamente ¿verdad? ese corazón y les va a dar un corazón nuevo. Qué hermosa esperanza, ¿verdad? Tenemos en el Señor, porque es cierto.
en el diario vivir, ¿no? A veces, y con lo que está pasando pues en la vida, ¿no? Los corazones siempre llenos de odio, de amargura, de resentimiento, de falta de perdón. Es un corazón que se va endureciendo, ¿no? Cuando enfrenta el rechazo, pero no sabe cómo confrontarlo. Y es muy lastimado ese corazón, ¿no? Entonces, pues ahí van generándose raíces, ¿verdad? De amargura y de una forma o de otra, con el paso del tiempo, si no busca de Dios, se va a hacer así como dices tú, Angélica. Un corazón muy de piedra, ¿no? Que ya no sabe amar. ¿Y cuántos si nos hemos dado cuenta que en el mundo o con tus vecinos a veces su corazón está así, ¿no? Duro? Y ya no hay empatía, ya no hay amor, ya no hay compasión por la falta del amor de Dios, ¿no? Pero es una esperanza que Dios puede transformarlo, ¿verdad? Entonces, hemos escuchado muchas veces ese término, un corazón conforme al de Dios. Y cuando uno es creyente o cuando ellos apenas comienzan, ¿no? a vivir en su primer amor, ¿no? Eso es el anhelo de ellos, como lo fue el de David. David lo pidió en oración: haz de mí un corazón limpio y recto delante de ti, Señor, para poder agradarlo a Él, ¿verdad? Sin duda alguna, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, bueno, ya se las contesté, ¿verdad? ¿Será posible poder tener un corazón como el de Dios? Digo, ¿cómo si el de Dios no hay maldad? El de Dios es un amor inconmovible, un amor irrefutable, un amor que no se mide, ¿no? ¿Cómo yo voy a poder tener un corazón como Él? Si nuestro corazón, como dice, es engañoso, del corazón provienen los malos pensamientos, los malos hábitos, ¿no? Entonces de ahí salen los pecados, ¿verdad? El adulterio, las fornicaciones, los homicidios, ¿verdad? Pero estos corazones es cuando no está la presencia de Dios cuando ahí. No están. Ajá, cuando Dios no ha llegado a habitar ese lugar, ¿no? Dice la palabra que Él está a la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, y Él está tocando la puerta esperando que le abramos, porque Él desea entrar en nosotros y empezar a cambiar todo eso que es. Dios sabe que nos hace daño, porque a veces ni la misma persona sabe por qué es de esa manera. Dice, yo soy de esta manera, pero yo no sé por qué. Ajá. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Que yo me volví de esta manera. Claro. Mas sin embargo, cuando deciden entrar, abrirle la puerta a Dios, Dios empieza a quitar todo eso y empieza a sanar heridas, empieza a cambiar la perspectiva de las cosas, trae esperanza, trae una nueva visión, que eso es lo más bonito, porque hay gente que vive sin visión, gente que vive con que pues no hay si gozo, tengo suerte, ¿verdad? Mañana me muero. Muchos te piensan de esta manera. Corazones frustrados, dañados. Mas sin embargo, cuando Dios llega, y esto de testimonio de muchos, ¿verdad? De la iglesia que han llegado. Dice, cuando yo conocí a Dios, mi vida cambió. Cuando yo conozco a Dios, empiezo a ver las cosas de diferente manera. Y empiezo incluso a amar a mi prójimo. Y que es algo, sin Dios es difícil muchas veces hablar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo. Pero con Dios nos empieza a dar ese amor por el prójimo. Dios nos empieza a amar a la gente que se encuentra separada de Dios. Dios nos empieza a cambiar la forma y nos empieza a hacer que veamos las cosas a como Dios desea que las miremos, ¿verdad? Que ya no veamos ahí al drogadicto, sino que veamos a una persona que necesita ayuda. Es cierto. Y nos empieza a ver que ya no veamos al vagabundo ahí, sino que lo empezamos a ver de una forma compasiva, de un amor diferente, ¿verdad? Así es Dios cuando llega a nuestra vida. Sí, es cierto, ¿verdad? Algo tuvo que David inspirarlo, ¿no? Sí. Inspirarlo, pero ¿cómo logró poder lograr tener ese corazón conforme al de Dios? Yo creo que una de las características que tenía David es que amaba la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz, es verdadera. La palabra de Dios nos exhorta, ¿verdad? También nos confronta. Y es algo más extraordinario cuando el Señor nos habla, mira, de esta forma está tu corazón, ¿verdad? Ese es el trabajo del Espíritu Santo, qué bonito, que a veces ni nosotros nos damos cuenta lo que tenemos en lo profundo del corazón, ¿verdad? Que tan dañado estamos, o muchas de las veces no queremos aceptar. Sabemos que está dañado, pero no lo queremos aceptar,
Pero David reconocía también que él necesita, ¿verdad? Que él necesitaba que su corazón fuera cambiado, ¿no? Y mire, pastora, que David, no, digamos, muchos pueden pensar, no, pues es que era David, ¿no? Pues él sí podía. Pero yo creo que David no tuvo una vida fácil, digamos. No. Porque de algún modo era rechazado por su papá. De algún modo era rechazado por sus hermanos porque lo hacían de menos. Y yo creo que eso, en una persona normal, digamos así, va a causar cierto sentimiento de baja autoestima, digámosle así. Al decir, es que mi papá ama más a mis hermanos que a mí, es que mi papá los procura más. Y de hecho cuando Samuel va para ungir a David, el padre, ni él mismo se da cuenta. Ni él mismo, sino que él estaba allá con sus ovejitas, cuidándolas, y todos acá con los hermanos de David. Yo creo que los miraban. En una parte dice, no mires su parecer, ¿verdad? Porque yo lo desecho. Yo creo que Samuel miraba a los otros hermanos así grandes, fornidos, fuertes, y decía, este tiene madera para ser rey, yo creo que este va a ser. Mas sin embargo Dios no era lo que él miraba, y Dios le decía a Samuel, ese no es el que yo quiero ungir. Y bueno, pues acá está el otro, igual alto, fuerte, yo creo que este sí va a ser rey, y este tiene el carácter. Yo creo que en su mente humana Samuel llegó a pensar, no, pues tal vez este sí, porque él miraba lo que nosotros miramos, ¿verdad? La postura que tenía, ¿no? Sin embargo, Dios no actuó de esta manera. Y allá el pobre David allá con sus ovejitas. Y aún daba la vida por ellas. Y luego otra cosa que me sorprende de este pasaje es que dice, manda a llamar a David. Cuando saben que Samuel va a la casa de Isaí a ver a los que probablemente va a ungir, ¿verdad? A ver cuál va a ser el ungido. Les mandan a llamar a todos menos a David. Y David allá, y le dice Samuel, manda a llamar al otro. O sea que ni siquiera, digamos, que ya le habían mandado llamar y venía en camino, no, porque ni siquiera lo tomaron en cuenta para hacer para considerarlo futuro rey, ¿verdad? Qué bonito, mira lo que dice su palabra. ¿Sabes? La ley de Jehová es perfecta, se convierte el alma, dice, se convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Por eso David reconocía cuánto él amaba la palabra de Dios, porque él sabía que ahí había, a través de la palabra, le llegaba, le tocaba el corazón, y la palabra es viva y es eficaz, ¿verdad? Y David reconocía y valoraba mucho la palabra, de tal manera que aún como el Espíritu de Dios inspiraba al rey David, ¿verdad?, a escribir esos salmos. Unos salmos, por cierto, muy poéticos también, ¿verdad? Hasta la fecha tenemos cantos en base a los salmos. Hasta la fecha los seguimos leyendo y bendiciéndonos, ¿no? A nosotros nuestra propia también vida, con lo que Dios inspiró en David. Como que a través de esos salmos y esos cantos, que fue inspirados por el mismo Espíritu Santo, de tal manera que tenía una conexión muy íntima, ¿no?, con el Padre, ¿verdad? Porque al empezar a llegarse a tener esa relación con el Padre, ahora sí que el corazón de David era tan impregnado, tan lleno del mismo Espíritu de Dios, ¿no?, que ahora el que gobernaba ahí era Dios mismo en el corazón de David, y él pudo entender que a través de la palabra su alma era cambiada, transformada, renovada. Así que sí se puede, indudablemente, si Dios dijo, yo haré de ti un corazón de carne, aunque lo tengamos por muchas de las veces hecho añicos, ¿no?, el alma muy quebrantada, ¿verdad? Sí, entonces David amaba la palabra de Dios, Jesús la amaba, y si nosotros la debemos de amar, ¿no? Entonces, David también era un hombre de oración. Muchos de los salmos son sus oraciones. Si usted no sabe orar, ahí están los salmos. Salmo 86, la misma palabra. Es eficaz, o sea, la palabra, cuando usted la cree, es revelada, la empieza a declarar, pero todo comienza con el deseo. O sea, que quiere decir que David tiene una disciplina, ¿no? No era fácil para David. Dice que él empezaba a 3 veces en la oración y luego le aumentó hasta 7 veces, ¿verdad? Es una disciplina,
pero sobre todo que cuando él podía tener esas experiencias con el Padre, yo creo que sin duda él anhelaba ardientemente, dice, ¿verdad? Es como el ciervo que brama sobre aquel desierto, ¿no? Así se sentía él, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? Entonces disfrutemos de esa oración. ¿Jesús fue un hombre de oración? Claro que sí. Usted debe de ser, usted y yo debemos de tener esa hombres y mujeres de oración, ¿verdad? Okay. Hermanos, gracias por sus saludos, por sus felicitaciones. Lupita, un abrazo, Lupita, qué gusto tenerte como todos los viernes. Agradezco a Dios por tu vida y bendigo tu vida. Y también si usted tiene ahí por la página, ¿verdad? También nos podemos escuchar por Roku, vernos también por Roku, también puede ver toda la programación, ¿verdad? Entonces por Shekinah TV, ay. Bueno, entonces les decía que si usted por la página también nos puede dar un testimonio, pues qué mejor, díganos su experiencia, o si usted tiene una necesidad de oración, o de diga, sabe que yo estoy pasando, creo que me estoy dando cuenta que tengo un corazón duro, de piedra, y necesito tener el corazón de Dios. Así que para usted es esta palabra, una palabra de experiencia y de fe, de que sí se puede en Cristo, ¿verdad? Sí se puede. ¿Hay más algo que quieras anexar, Angélica? A mí me gustaría, pastora, mencionar algunas de las cualidades, ¿verdad? Porque claro, yo creo que la vida de David, en esta etapa, en esta forma de adorador que era David, en todo, nos da ejemplos. Dios nos lo muestra, no lo deja ahí plasmado en la Biblia para ser ejemplo a nosotros, ¿verdad? Dios nos deja ahí en la Biblia plasmado parte de lo que hizo el rey Saúl para no hacerlo, y parte de lo que hizo David en su vida para ser ejemplo para nosotros, ¿verdad? Y una forma que una característica que David tenía era su corazón, que era el de adorar constantemente. Y Dios nos pide esto de nosotros, ¿verdad? Si nosotros queremos ser conforme al corazón de Dios, una forma es estar adorando constantemente, de una forma genuina, de una forma que salga de nuestro corazón, porque también la palabra dice, este pueblo de labios me adora, porque podemos adorar, mas sin embargo nuestro corazón puede no estar alineado con lo que Dios quiere. Dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está lejos de mí. Y más sin embargo, con David, tanto su corazón como todo estaba conectado, porque Dios mismo dice, voy a buscar a alguien conforme al corazón, a mi corazón, dice Jehová. Y cosa que hace y cosa que mira estas cualidades en David, y dice, este hombre es conforme a lo que yo estoy buscando, conforme a lo que yo quiero, y es un ejemplo que Dios quiere decir de ti, de mí, de todos. Este hombre, esta mujer es conforme a mi corazón, un corazón de adoración genuina, no que simplemente una forma de adorar en el servicio o adorar delante de alguien más, sino que nuestra vida de adoración sea constante. Y dice la palabra, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, no como para los hombres. Aquí incluimos el servicio en la iglesia, que sabemos que no adorar no solamente es predicar o cantar salmos o ser parte del grupo de la iglesia, del ministerio de alabanza, sino que también el limpiar la iglesia, el estar dispuestos cuando se nos llama, va a haber limpieza e ir, limpiar las mesas, porque incluso cuando los apóstoles buscaban a alguien para limpiar las mesas, decían que alguien que sea honesto, que sea de buen testimonio, para limpiar mesas. Entonces de esta manera también tiene que ser nuestra vida, una vida de adoración constante, y en todo lo que hagamos, si sirves como maestra de niños, que sea que digas, lo estoy haciendo para Dios, y hacerlo de la mejor manera que puedas, y el día de mañana que lo hagas mejor que el día de hoy. Es cierto, ¿verdad? Es que aún para saber adorar a Dios es adorarlo con todo tu corazón y con toda tu mente, ¿verdad? Sí, con todo lo que, con todas nuestras fuerzas también nos lo dice. Y dice en su palabra que Dios anda buscando ese tipo de adoradores. Quiere decir que no hay mucho, ¿verdad? Pero los busca. Pero los busca y los hay, ¿verdad? Y más que nada que su corazón, el corazón de ustedes, hermanos, de todos en general, que esté dispuesto a decir, Señor,
quiero que mi corazón te honre, quiero que mi corazón te agrade, quiero ser recta delante de ti. Deja tú, al ser recta delante de Dios, o vas a ser recta delante de los hombres, o tal vez no, porque al hombre nunca le vamos a dar satisfacción. Los hombres siempre, no, y se equivocó acá, hizo esto mal. Al hombre siempre lo vamos a tener, nunca va a estar satisfecho. El hombre siempre va a criticar la iglesia. Digo el hombre como generalizando la sociedad. Siempre va a estar insatisfecha con la iglesia. ¿Y por qué hacen esto los cristianos? ¿Y por qué hacen lo otro? Y siempre va a haber una cierto tipo de crítica a la iglesia, porque así ha sido a través de los tiempos, así es y así va a continuar siendo, ¿verdad? Porque dice la palabra que el diablo está en el mundo y el diablo susurra a los oídos de la gente que no está en Dios, y va a estar siempre queriendo criticar, queriendo perjudicar de algún modo, también. Juzgar. Y lo vemos incluso a través de las redes sociales, tanto que atacan a los cristianos, tanto que atacan al evangelio de Jesús, independientemente de la denominación, tanto que atacan lo que nosotros hacemos. Y dicen, bueno, sin embargo, Dios está buscando a alguien que diga, yo voy a hacer tu voluntad, Señor, aun cuando me cueste incluso la vida, aun cuando me cueste el sacrificio propio que tenga yo que hacer. Mas sin embargo, dice la pastora, ¿verdad? Es difícil, pero hay gente que realmente quiere hacer esto. Sí, y inicia también el querer hacerlo, el decir, Señor, ayúdame, instrúyeme, guíame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar para ser el hombre o la mujer que tú deseas que sea? Como Dios quiere que seamos, ¿verdad? Es digno de imitar. Es digno de imitar todo aquello que Dios quiere que le agrada. Pero a veces ni nos damos cuenta o no buscamos qué es lo que verdaderamente le agrada a Dios. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios, no? David siempre en eso se enfocaba, de cómo poder agradar a Dios. Una de las cosas que el rey buscaba era la unidad. Tú hablabas de ahorita, ¿no? Aún como hombres, ¿no? Generalizando, como siempre estamos peleando, juzgando, etiquetando, ¿verdad? Aún maldiciendo, ¿no? Pero para este tipo de temas es importante hablarlo, ¿no? Porque nomás estamos enfocados, vemos que el corazón siempre es perverso, ¿verdad? Es malo y siempre por lo tanto va a buscar hacer lo malo. Le llama más la atención hacer lo malo, ¿verdad? Pero cuando uno desea verdaderamente, dice, ya soy un hijo de Dios, ya tengo una identidad en Cristo, ahora sé lo que yo soy, por lo tanto debo de parecerme a mi Padre, reconocer que somos igual a nuestro Padre. Tu palabra dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza, entonces como tal debemos nosotros de imitarlo, ¿no? Y siempre vemos en la iglesia como pueblo de Dios imitar lo malo, ¿no? Imitar aquellos ejemplos malos, ¿no? Entonces, por eso cuál importante son estos temas de concientizarlos o aún de poner atención a este tipo de temas, ¿no? A veces desgraciadamente le estamos poniendo atención a puras tonterías que salen en el Face o en los TikTok. Por eso estamos como estamos el pueblo de Dios, ¿no? Como dice, y por eso nunca progresamos, ¿no? Pero es importante que escuchemos la palabra de Dios para poder edificar nosotros mismos nuestras vidas espirituales y poder ser ejemplo a aquellos que nos miran. Tal vez nosotros ponemos el ejemplo, es que no me mires a mí, mira a Jesucristo. No, es que recordemos que nosotros somos también representantes de Dios, de Jesucristo. Como tal debemos imitar y es digno de imitar, ¿verdad? Una de las cosas que se enfocaba también el rey David era de la unidad. Ahí en 2 de Samuel 51, vamos a ir ahí en 2 de Samuel, 1 de Samuel. 1 de Samuel. Vamos a ver aquí, 1 de Samuel, que era digno de imitar la unidad, de buscar esa unidad en el Señor, ¿verdad? Cómo es importante que busquemos esa unidad entre nosotros, que eso le agrada al Señor, que eso es digno de imitarlo a Él también, ¿verdad? Alabarlo, buscar su palabra, la revelación de lo que hay detrás de la palabra, ¿no?
Sí, aquí estamos todavía, claro que sí. Ujú. Para nosotros es muy importante sus comentarios, ¿verdad? Gracias. Bueno, dice, gracias Adriana Alejandro, buenos días. Gracias Adriana, te lo agradecemos, muchas gracias. Hermana Verdía, primero, segundo, ¿ustedes creen que la mujer tiene el mismo valor que el hombre dentro de la iglesia? Claro que sí. Sofía Carvajal dice, buen día, ¿ustedes creen que la mujer tiene el mismo valor que el hombre dentro de la iglesia? De hecho, Dios dignificó a la mujer. Para Dios, los dos son dignos de dignificarse, son dignos los dos, pero tienen diferentes responsabilidades, ¿verdad? Pero para Dios, vemos cuando Jesús estuvo aquí con sus discípulos, había mujeres con él apoyándolos, ¿verdad? También había mujeres de Dios, vemos una Tabita, ¿verdad? A María Magdalena, María, la mamá de Jesús, estaban con ellas. Jesús es todo un caballeroso, fue un hombre caballeroso, dignificaba a la mujer, ¿verdad? Pero a veces desgraciadamente nos traemos, ahora sí que, ¿qué podrá decir? Ay, Dios mío, se me fue la palabra, ¿no? Vemos allá en las tierras de del oriente, ¿no? Que la mujer no es dignificada, la mujer ni siquiera es digno ni de mirar al hombre, siempre agachada su cabeza, pero es la cultura de aquel lado. Y esa cultura nos la queremos traer aquí hoy en día, ¿no? Entonces, ese es el problema y a veces confundimos a la iglesia, ¿no? Pero Dios ama a la mujer, ¿no? Honra a la mujer. Vemos a una mujer, Raquel, una mujer pastora también, ¿verdad? Pero no me quiero meter en temas donde es algo, una controversia, desgraciadamente es una controversia, porque necesitamos la sabiduría de Dios. Por eso necesitamos, ¿entienden ustedes por qué necesitamos buscar, tener, ¿verdad? Luchar por tener ese corazón conforme al de Dios. Yo creo que no vería de este tipo de discrepancias, ¿no? Sino que para el Señor, Él nos ama por igual. Él pagó en esa cruz por todos. ¿Quién somos nosotros para hacer la diferencia, no? Pero más sin embargo, vemos mujeres de Dios, vemos a una Débora, a una Esther, mujeres dignas de imitar, guerreras, valientes, ¿verdad? Osadas, sabias, ¿verdad? Esposas de igual manera, ¿no? Mujeres, vemos como mujeres fueron esposas, vemos a Débora, que fue también una esposa, una madre, ¿verdad? Amaba profeta tanto también a su pueblo. ¿A qué? Débora, profeta. Profeta, ¿verdad? Gobernadora. Muchos atributos tenía Débora y es mujer, ¿no? Entonces, pero desgraciadamente hay unos conceptos erróneos. ¿Por qué? Porque necesitamos buscar a Dios, que Él nos revele lo que hay detrás de la palabra, ¿no? Eso es lo que falta, buscar a Dios en esa intimidad, tener esa conexión, ¿verdad? Íntima con el Señor, ¿no? Entonces, vemos que también David se encargaba de la unidad entre el pueblo de Dios, ¿no? Comunidad, nosotros también tenemos que buscar la unidad como pueblo de Dios, la unidad en la familia, ¿no? Y por ese tipo de controversias hay un caos donde el enemigo ahí se ríe solamente, ¿no? Porque él vino a eso, a matar, a robar y a destruir y a dividir. Dice que donde él divide, él reina, pero no hay que permitirlo. Por eso es importante buscar y desear tener el corazón conforme al de Dios. Si David lo tuvo, tú y yo lo podemos tener, podemos lograrlo, pero toda esa base de disciplina, ¿no? Tener una disciplina, alabar a Dios, uno de los atributos, una de las características que estamos dando, eso es lo que tenía el rey David. Amaba la palabra, ¿verdad? Amaba esa intimidad, tener esa relación continuamente. Dice que él oraba 3 veces al día y luego después le aumentó, ¿verdad? Aquí es al revés. Si orabas una vez o 1 hora al día y luego al siguiente día le bajas, ¿no? De oración o horas. Bueno, de hecho, la intercesión es muy diferente a tener esa intimidad, esa relación con Dios. Es muy diferente, entonces muchos confunden. No es que yo estoy hasta 5 horas intercediendo, no.
No, es muy diferente. Lo que yo estoy hablando de tener una relación íntima, conocerlo a Él, cómo piensa, qué desea su corazón, ¿verdad? Eso es tener una relación íntima. Vemos cómo un Moisés tenía esa relación de amigos. Se puede, claro que se puede, ¿verdad que se puede, no? Eso es lo que nos pasa a la iglesia, es desear, es pedir, Señor, haz de mí un corazón limpio y recto delante de ti, ¿verdad? Aún decirle, Señor, si hay algo oculto, Señor, que hay dentro de mí que yo no me dé cuenta, que algo que me esté separando de ti, dímelo, ¿verdad? Y Dios siempre está dispuesto. Es más, Dios nos quiere hablar todos los días. Nos habla, Él llama la atención para voltear hacia Él. Nosotros somos los que cerramos el oído a Dios, ¿verdad? Pero continuamente Él desea, ¿verdad?, tener esa relación contigo y conmigo, ¿no? Es donde buscar tener esa relación. Y una disciplina que se requiere tiempo, se requiere buscar el tiempo. Solo nomás piensa y analiza cuánto tiempo le das tú al teléfono, al TikTok, o a la televisión, o al Netflix. ¿Cuánto tiempo te sientas, verdad, en la sala mirando esa televisión o ese programa que tanto te gusta o esa novela que tanto te gusta? Mínimo una novela, creo que es 1 hora, ¿no? Mínimo. Pero si se agarran series o ya. O todavía las series, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Entonces, pero eso es lo que Dios trata de concientizarnos en este momento. Vivimos un día a día muy rápido, muy afanado, muy afanado. ¿Cuántas horas le dedicas a tu trabajo? Mínimo 8 horas, normal, más todavía el tiempo extra que sales cansado, que cuando llegas a casa lo que menos quieres es buscar de Dios, cuando es su tiempo que ya le pertenece a Dios, ¿no? Por eso cometemos tantos errores, por eso caemos, ¿verdad?, en tanto pecado, nos apartamos, ¿no? Entonces, esto es lo que Dios nos quiere concientizar en esta mañana, ¿verdad? De que busquemos a Dios, de que tratemos de buscarlo a Él en oración. Jesús lo hizo, Él siempre se apartaba, Él siempre peleaba su tiempo de oración con Dios, ¿verdad? Algo que si quieras decir, Sí, pastora, aquí como les decía, hay Dios nos deja ejemplos también para no hacer. Quiero leerles 1 Samuel 15:23. Es en la parte donde Saúl desobedece y a la voz de Dios, creyendo él que había hecho algo bueno, creyendo que lo iban a felicitar, creyendo que lo que había hecho estaba bien. Mas sin embargo, Samuel, al ver la situación, él lo confronta y le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Cuál es la obstinación? Bueno, es la terquedad. Cuando nos aferramos a querer hacer algo pensando que está bueno y resulta que es lo que Dios de antemano ya nos dijo que no hagamos. Porque cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas palabras fueron las que les dijo Samuel al rey Saúl. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, esta parte de la rebelión y la terquedad, pensando que lo que hacemos muchas veces es lo correcto, mas sin embargo Dios ya nos dijo un ejemplo. A ver, vamos a poner un ejemplo así. Digamos, los jóvenes se quieren casar, llegan y consultan a sus pastores, pastor, me quiero casar, esta es la situación, y los pastores le dicen, no, es que este hombre no va, esto no es así, no va de esta manera, él ni siquiera, él viene una vez al mes y el resto no se aparece por aquí, él puede que venga, pero su corazón no está alineado con Dios, y tú te aferras y decides casarte. Al pasar el tiempo va a traer las consecuencias, ¿verdad? Y a Dios, es cosa que a Dios no le agrada, cuando Dios nos dijo que ya hiciéramos una cosa y nosotros pensando que lo vamos a agradar, porque aparentemente las cosas son buenas y queremos ver las cosas a nuestro parecer, cuando no consultamos a Dios. Es como la pastora igual nos decía, hacemos las cosas y queremos enfrascar a Dios en la iglesia. Cuando estoy en la iglesia sí soy cristiano, pero al salir en mi casa y en mi trabajo soy otra persona completamente diferente, y no consulto por fuera lo que es la voluntad de Dios. Incluso el tomar la decisión para un trabajo.
incluso el tomar la decisión para una pareja, para tomar la decisión incluso si ir por un camino o ir por otro camino. No consultamos a Dios, lo sacamos de nuestros planes y simplemente decimos, mientras esté en la iglesia voy a actuar de esta manera. Y saliendo somos otra persona, con otra mentalidad, con otra forma de pensar, y creemos que ya cumplimos por asistir el domingo y no tomamos en cuenta el resto de la semana. Claro. Esto, digamos, de una forma fue lo que hizo el rey Saúl, que fue quitado del trono porque él creyó que el perdonar ciertos animales porque se miraban bonitos y gorditos, ¿verdad? Él creía, dijo, estos son buenos, mejor los sacrifico para Jehová. Mas sin embargo no era lo que Dios le había mandado hacer. Efectivamente, los animales a lo mejor eran buenos y estaban muy bien para ser sacrificados, pero no era la voluntad que Dios había marcado para Saúl. Y de esta manera Dios prueba el corazón de Saúl, y es hallado falto y es sacado por rey y sustituido por David, ¿verdad? Ahí lo van a encontrar esa historia en Primera de Samuel, ahí búsquenla como a partir del 13 para adelante, del capítulo 13, bonito, del 13 como al 17, por ahí van a encontrar estas historias muy interesantes y aprender, ¿verdad? De lo que de Dios esos ejemplos, dice, ¿no? Así es, hablando ahorita que hablaste de la terquedad, ¿no? También el Señor nos llama como pueblo del pueblo de Israel era de dura cerviz, es similar. Vemos cuál importante es aceptar nuestros errores y pedir perdón, reconocer que somos faltos delante de Dios. Y muchas de las veces, ¿cuántas veces al día le has pedido perdón al Señor? O cuántas veces te has dormido, te has acostado ya para descansar sin pedirle perdón al Señor, ¿no? Recuerdo cuando aquel falló, ¿no? El rey David, ¿no? Cuando, bueno, pues falló y tuvo esa relación marital, ¿no? Fuera del orden de Dios con esta Betsabé. Y todavía no con eso, todavía manda a poder asesinar a Urías. Pero llegó un momento en que el profeta Samuel lo confronta, ¿no? Lo confronta. Esta historia está ahí en 2 de Samuel 12, ¿no? Pero ahí en el 7, donde le dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano, ¿verdad?, de Jehová. Aún ahí está el profeta Natán con aquel rey, ¿verdad? Pero entonces más adelante en el 13, ahí David reconoce, ¿verdad?, la falta, el error, la desobediencia delante del Señor, pero él no, como estaba cegado ya por el pecado, cuando tuvo esta relación con Betsabé ya estaba cegado, aún sus oídos no podían ni escuchar la voz de Dios por el mismo pecado que cometió, y todavía le aumentó, ¿no? Y a poder asesinar. Es que esto es consecuencia, pastora. Sí. Yo peco y quiero cubrir mi pecado, en vez de hacerlo, de llegar ante Dios y decirle, Señor, hice tal cosa, perdóname. No, quiero cubrir mi pecado, y un pecado me va a llevar a otro pecado, digamos una mentira para decir yo no fui cuando sí lo hice, y ¿por qué no fuiste? Y yo me invento otra mentira para cubrir el yo no fui, que realmente sí lo hice, y esa mentira nos va a llevar a otra y a otra y a otra hasta llegar a un lugar donde sí, y ahora cómo salgo de esta situación, de tantas mentiras que dije, ahora cómo le voy a hacer. Fue algo similar a lo que le pasó a David, ¿verdad? Una consecuencia trajo otra, en vez de remediarlo fue poquito a poquito empeorando la situación hasta cobrar una vida. De hecho, pues David se arrepintió, ¿no? Porque vemos en el 13, dice, pequé contra Jehová, ¿verdad? Y Jehová lo perdonó, pero de las consecuencias no se escapó. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? De las consecuencias, ¿verdad? Que indudablemente un corazón contrito y humillado, Dios lo perdona efectivamente. Pero cuando verdaderamente está un corazón arrepentido, ya no lo vuelves a cometer, ¿no? No el mismo, pero ¿cuántas veces han caído? Con la misma piedra, como dicen por ahí, ¿no? Y cometiendo el mismo pecado, entonces que en realidad no estaba arrepentido, ¿no? Y cuando hay un arrepentimiento es que hay un cambio de actitud, ¿verdad? Es donde Dios mira. Y miremos a Dios, que indudablemente sabemos todos nosotros que
Él no cometió ningún pecado más, sin embargo, por amor a usted y a mí, Él se echó encima todos esos pecados, ¿no? Un hombre, un Jesús conforme al corazón de Dios, ¿no? Qué bonito es tener el corazón de Dios, pero ¿qué implica? ¿Qué implica ser un hombre conforme al corazón de Dios? Y como dije ahorita, es un modelo para poder imitar, ¿verdad? Es importante poder imitar a Dios, ¿no? Entonces recuerda que uno de los primeros atributos es, anótalo ahí por favor, que David buscaba tener una íntima relación con Dios. Eso es muy importante y sin duda tu corazón lo va a transformar y va a haber cambios en tu vida, cambios que yo sé que la gente que nos rodea ya necesita ver cambios en nosotros hechos. ¿Cuántas veces hemos hablado de Dios, la gente no se arrepiente, la gente no quiere escuchar? Es que ahora quiere ver cambios, es que ahora quiere ver buenos ejemplos. Y tú puedes ahora dar ese ejemplo imitando a Dios, teniendo el corazón de Dios, que indudablemente, mira, hasta sin hablar, pero tú los puedes atraer a Jesucristo, ¿no? Qué gran responsabilidad tenemos delante del Señor, pero desde el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces ya debe de haber un cambio en nosotros y buscarlo continuamente, porque el Señor así lo prometió, de llevarnos de gloria en gloria y de poder en poder, pero el problema es que nos estancamos ahí y cuántas veces hay una inmadurez en el pueblo de Dios, ¿no? O a veces totalmente inmaduros, ¿verdad? Y por esa inmadurez del cristiano, del hijo de Dios, entonces la gente ya no quiere nada con Dios y nos etiqueta. Para ser cristiano mejor me quedo como estoy, ¿no? Es necesario, es importantísimo, es relevante hacer algo hoy en día, que necesitamos. Ahora sí que el Señor ya estaba aquí a las puertas, ¿no? Ahora sí que necesitamos preparar esas maletas para cuando el Señor venga. Dice que vendrá como ladrón en la noche, y un ladrón no te va a avisar. Por lo pronto es digno de imitar, y a partir de hoy comenzar en tu oración. Señor, hazme un corazón de mí, haz un corazón, Padre mío, dentro de mí un corazón limpio y recto, Padre, dentro de mí, ¿verdad? Que lo que desea el Señor, un corazón conforme al de Él, ¿verdad? En tener, ¿verdad? Por eso el Señor decía, el salmista decía, de madrugada, Señor, te buscaré, mi alma tiene sed, mi carne, dice, te anhela. Fíjate cómo estaba ya unido el alma, el cuerpo y el espíritu, el alma que está conectado al corazón. Dice, mi carne te anhela, porque ya estaba ya lleno de esa intimidad del Espíritu Santo. Es cuando tú tienes una amistad que te agrada, o cuando tú amas a alguien, lo que más quieres es estar con esa persona todo el tiempo. Así estaba de deseoso David. Vean, de madrugada te buscaré, mi alma y mi carne te anhelan, dice, y en tierra seca y árida, donde no hay aguas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos que David no le ocultaba las emociones a Dios? El Señor, el Padre, entendía que también somos seres emocionales, pero David nunca le ocultó cómo se sentía a su amigo, ¿verdad? Buscarlo, verlo, mirarlo como un amigo, a nuestro amado Dios, a nuestro Padre Celestial, que le llamemos nuestro Abba Padre, ¿no? Entonces, esos son dignos de imitar, ¿verdad? Por eso dice, a él exclamaba, te amo, oh Señor, fortaleza mía, roca mía eterna, ¿verdad? Entonces, todo eso, él hablaba, le decía cuál importante, le decía a él cómo se sentía dentro de a Jesús o el Padre, y luego cómo él deseaba estar con el Padre, ¿verdad? Dice, tú eres mi alto refugio, tú eres mi fuerza, tú eres mi estandarte, te invocaré, tú eres digno de ser alabado. No, vemos cómo él se expresaba, él anhelaba fervientemente, ¿verdad? La presencia de Dios. Un Moisés, de tal manera que él decía, Señor, no me dejes ni un solo momento, si tu presencia no va conmigo, entonces yo no me muevo de aquí, porque su seguridad, su fuerza, su todo estaba en el Padre, en el Creador, ¿no?
Ujú. ¿Algo más que quieras expresar? Sí, hay algo que quiero, que se me viene aquí a mente. Cuando nosotros le decimos esto a Dios: Señor, quiero tener un corazón de tal manera, quiero actuar de una manera que a ti te agrade. Creo que no tenemos que esperar a veces el decir, bueno, cuando mi corazón ya alabe a Dios de esta manera, cuando yo me encuentre en cierta posición, digamos, cuando yo por fin sea predicador, cuando por fin Dios me ponga como pastor, cuando Dios me ponga en ese lugar que mi corazón desea, es cuando yo voy a empezar en mi vida de oración. Porque muchos piensan de esta manera, ¿no? Cuando yo esté en esa posición, voy a empezar a orar, voy a empezar a ayunar. Mas sin embargo, ahorita, digamos, estamos en un campo donde podemos estar en entrenamiento, como soldados, ¿no? Que están en un lugar apartado y se empiezan a entrenar, y se empiezan a preparar. Tal vez este es el momento donde tú estás en ese campo donde tienes que ser moldeado, tienes que ser cambiado para ser ese instrumento útil que Dios desea que sean, y no esperar hasta estar en tal situación para activar tu fe y ponerte a decir, ahora sí voy a ayunar las 3 veces al mes o a la semana, Claro. qué sé yo, ahora sí voy a orar de día, de noche, sino que empezar a hacer las cosas desde ya y no a dejar pasar el tiempo o así como traemos la dieta que para el lunes y para el lunes y para el lunes, que así traigamos a la oración. No, ahora sí ya para el lunes ya voy a empezar bien ungido te voy a andar. No, sino que desde ya que empecemos Sí, con esa vida de oración que nosotros deseamos. Porque yo sé que sin duda hay personas que se nos están escuchando y dicen, yo quiero servir, yo quiero hacer tal cosa para Dios, pero miran su panorama y dicen, pues creo que no, las cosas no están pintando para que yo lo sea. Mas sin embargo Dios mira las cosas y dice, no, ya tienes que ponerte a trabajar, ya tienes que activarte orando. Y cómo es que a David le salían todas estas alabanzas. ¿Cómo es que David que acaso él, cómo le hizo David? Sin embargo, él empezó, yo digo que llegó un momento, él empezó a adorar, y esa adoración le llevaba a más adoración, y esa adoración le llevaba a más adoración, donde toda su vida se llegó a abarcar en un campo de adoración y de alabanza que continuamente, porque recordamos que él no era, digamos, una semana que le dedicaba a Dios, era toda su vida, porque él tenía que trabajar cuidando a sus ovejitas, allá que el lobo no se las comiera, que no llegara el león, y en todo ese tiempo era 24/7 que David tenía para estar adorando a Dios. Es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Desde ya hasta el momento que Dios nos ponga en la posición que Él desea que ustedes tengan, pero su vida de oración, su vida de alabanza, de intimidad con Dios, tienen que empezar desde ya. Ya tienen que esperar. David no esperó a ser rey para comportarse como tal. Él, desde que estaba cuidando las ovejas, cuidaba el rebaño, cuidaba lo que le habían encargado, y él no decía, bueno, al cabo que son de mi papá, que se coman a la oveja, al cabo que qué. Él amaba a su rebaño, él amaba a lo que le habían encargado hacer, y lo hacía con amor y lo hacía de la mejor manera. Todo lo que hacía lo hacía con pasión. Y es algo que Dios va a ver en cada uno de nosotros. ¿Cómo haces las cosas? ¿Vas a empezar ya hasta que te pongan como David de rey, o desde ya lo vas a hacer? Es otro ejemplo que Dios nos pone más de la vida de David para empezar a hacerlo. Vamos a leer, Angélica, aquí unos comentarios. Vamos a leer el de Fren. ¿Cómo puedo yo tener una relación con Dios siendo que fallo siempre y no me siento bien cuando oro y me siento como si fuese un hipócrita? Mira, Efren, como vemos, David cometió muchos errores, cometió pecado, indudablemente lo cometió, ¿verdad? Y en una de sus salmos él decía, Señor, lávame con hisopo, ¿no? Él se sentía sucio por dentro. Él entendía, reconocía su falta delante de Dios, y él siempre se humillaba a los pies de Cristo reconociendo su falta, pero su falta lo reconocía no de labios, sino desde el fondo y lo más profundo de su corazón, ¿no?
¿Cuántas veces él le decía, Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, como lo aquel hijo pródigo? No lo vemos, ¿no? Vemos que aquel hombre de Dios, un hombre que ya era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Él decía y exclamaba en Salmo 42, dice, como el ciervo brama por corrientes de agua, así clama mi alma por ti, oh Dios, mi alma tiene sed de Dios. Indudablemente, yo me imagino que el rey David pudo sentir que el Espíritu de Dios se apartó de David por ese pecado, porque el pecado nos aparta de Dios. Pero él imploraba, él gemía, él buscaba hasta lograr que otra vez esa presencia llegaba, ¿verdad? Vemos a un Satanás, a un enemigo que siempre está ahí para juzgarnos, que siempre está ahí para culparnos, ¿no? Pero no es escuchar esa voz, sino tu enfoque debe ir buscando al Señor. Señor, perdóname, te fallé en esto, no sé qué me pasó. Entablar una comunicación, entablar una relación con Dios, Efren. Vemos a un adorador por excelencia, ese Juan, ¿verdad? El que siempre dice que estaba pegado siempre al pecho de Jesús. Él amaba a Jesús, lo amaba con todo su corazón. ¿Por qué? Y podría decir, ay, es que él era uno de los consentidos de Jesús. No, es que no era uno de los consentidos. Lo que pasa es que él se ganó totalmente el amor de aquel Jesús, porque buscaba continuamente a Jesús. Siempre dice la palabra que estaba pegado al pecho de Jesús. Él era cariñoso, yo digo que extremadamente cariñoso, ¿no? Vemos a un Pedro, ¿no? A un Pedro al principio un rudo, ¿no? A un Pedro a lo mejor pues muy renuente a muchas cosas, ¿no? Un carácter fuerte, ¿verdad? Pero vemos a un Juan que no le importaba, él quería estar con Jesús. Polos totalmente opuestos, ¿no? Yo siento que esa es la clave, Efren, como lo fue del salmista David. David entendía que la relación con Dios era su fundamento, era su vida, era parte de su vida, era parte de su liderazgo, porque él lo necesitaba, pero no lo amaba nomás porque lo necesito amar, porque me conviene amarlo. No, lo amaba porque él, dentro de él salía amar a Jesús. ¿Cuántas veces buscamos a Dios por conveniencia? No es porque nos conviene, es porque verdaderamente lo quieres amar, porque necesitas a un amigo y a un fiel amigo, ¿no? ¿Cuántas veces hay amigos que te ofrecen, no te ofrecen tal vez el dinero, no te ofrecen riquezas, pero te ofrece una amistad genuina, una amistad fiel, que cuando ahí está ese amigo que a lo mejor económicamente o no podrá ser ese amigo, el que tiene ahora sí amigos de influencia, me conviene porque tiene amigos de mucha influencia, voy a buscar esa amistad, pero ahí en el corazón ya hay un para qué, ¿verdad? No un por qué. David entendía que estar con Dios se sentía protegido, se sentía seguro, ¿verdad? Entonces, y entendía que en él lo estaba todo. Por eso dice su palabra que yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, ¿no? En él encontraremos esa fluidez, en él encontraremos ese rema. ¿Cómo? Pregunta Lorena, ¿cómo hacer la voluntad de Dios y estar seguros que es su voluntad? Es allí en esa intimidad de tener esa relación, de preguntar. Yo te pregunto, papá o Jesús o Espíritu Santo, tú me contestas. Es una relación activa, viva. Porque te costó tal vez de tiempo atrás levantarte de madrugada, ¿verdad? Hasta escuchar la voz de Dios. Y no me levanto de aquí hasta escuchar la voz de Dios, ¿no? Que es lo que hizo David. David entendía que él se apartó por el pecado, pero él luchó hasta volverlo a sentir, ¿no? Entonces no es fácil, claro que no, pero tú dime, ¿es fácil la vida que llevas? Tampoco es fácil.
Es buscar, se paga un precio, se paga, y es disciplina, y se llama disciplina. Acuérdate que Dios tiene 3 vocabularios de cómo hablarnos. La primera es la palabra, la Biblia. La Biblia, Él te habla por ahí. ¿Tienes dudas? Pregúntaselo a Él, y Él se va a encargar de contestártela en el tiempo preciso. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Pregúntaselo a Él. Pero también la palabra te va a direccionar. Su palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Su palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es el que va a alumbrar tu camino, es el que va a direccionarte, ¿verdad? Todo Él, pregúntale, Él te contesta, pregunta. Uno no es algo extraordinario hablar con Él, pero ¿hasta cuándo lo vas a experimentar? Hasta que tú decidas. Lorena y Efrén, ¿se puede? Claro que se puede. Efrén, no escuche la voz de Satanás, que te sientes hipócrita. No. Mientras tú tengas vida, tienes oportunidad. Búscala. Y si tú estás con vida, esa es tu oportunidad. No importa cómo te sientas en ese momento, porque tú estás tratando de agradar a Dios, de buscarlo para poder lograr un corazón conforme al de Él. Él habla por la palabra, Él habla por sueños, ¿verdad? Y habla audiblemente. Desgraciadamente el pueblo de Dios, ¿cómo puede creerle más a las voces de Dios y escuchar que Satanás te habla? ¿Cómo puedes creer más a eso porque es un mentiroso? Pero no puedes entender que Dios habla. Claro que Dios habla, pero ¿cómo lo voy a lograr? Disciplina. Vemos como un David dice que intentó 3 veces al día, pero como se enamoró más, era muy estrecha la relación con él, entonces metía más oración. 7 veces al día lo hacía, ¿no? Auméntale el tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas en oración? ¿10 minutos? Es que ya no sé qué decir. 10 minutos, pues porque no estás acostumbrado. Pero empiézale, no importa. Empieza de menos a más. Y ahí Dios te va a direccionar, Lorena. Ahí Dios te va a decir: esa es mi voluntad. Aparentemente dice: creo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y porque estoy haciendo cosas que le agradan. No, muchas veces no. Hija, aunque pienses que estés haciendo lo que me agrada, pero esa no es mi voluntad. Sin embargo, hay una voluntad permisiva, pero no quiere decir que es su voluntad. ¿Cómo lo vas a poder lograr entenderlo? Teniendo esa relación personal como un amigo, ¿verdad? Vemos cómo, aunque no lo entendía el apóstol Juan, ¿verdad? Mira cómo Dios lo dimensionó hasta el 3er cielo, y mira lo que Dios le reveló. De ahí vienen las revelaciones. Le reveló todo el Apocalipsis, ¿no? El libro de revelación, aunque no entendía, pero él obedecía. Y yo creo que, wow, es algo extraordinario. Imagínate ver los 24 ancianos, y cuando miraba a esos ángeles, vemos a un Jacob que se quedó aparentemente dormido, pero estaba su espíritu totalmente despierto, y dice que él miró una escalera donde ángeles subían y bajaban, y aquel lugar lo llamó el Betel, un encuentro con él. ¿Se puede? Claro que se puede. Necesitas disciplina. Nada más, todo comienza con un querer. Por eso esta es la intención de esta palabra en esta mañana, de querer desear, buscarlo, de tener esa disciplina como lo tenía David. También todavía, aparte de tener esa disciplina, como hablamos ahorita, alabarlo, adorarlo, cantarle, solo alabanzas con el corazón, pero con el entendimiento, porque a veces le cantamos, pero de labios hacia afuera. Por eso él entendía y decía: solo de labios me honran, solo de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Y cuántas veces él decía: dame, hija mía, tu corazón, pero muchas veces se lo damos a la mitad en el mundo y la mitad. Pero cuando Dios también habla fuertemente y dice o frío o caliente, porque si eres tibio, la mitad, entonces te vomitaré. Yo lo quiero todo. Al principio va a ser difícil, pero se puede y vale la pena luchar, ¿verdad? Vale la pena luchar, porque ahí Dios te va a mostrar tu voluntad. Él te va, ahora sí que, wow, más que nada, te va a percatar y decir: hija, te va a avisar: hija, por ese no es el camino.
ese no es el camino, vete por este lado, te va a librar. Dice, nos libra de la gente mala, nos libra del lazo del cazador, nos libra de la peste destructora, ¿no? La confianza de David en la misericordia de Dios es muy grande. Debemos entender que la misericordia de Dios, Efrén, es tan grande que Él te mira con ojos de amor. Así que échale ganas, Efrén, no escuches esa voz del enemigo, porque es el enemigo. ¿Quién más? Eres un hipócrita, no te mereces eso. Cuando se te olvide, que no se te olvide que hoy estamos en la gracia. Hoy en la gracia, sin abusar de la gracia, por favor, sin abusar de la gracia, ¿verdad? Porque a veces abusamos de la gracia. Ay, lo voy a hacer, al cabo Dios me perdona. No. Recuerda que vienen consecuencias y las consecuencias no te van a gustar. Y hay consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Número 2. Y luego hay consecuencias que todavía te afectan a tus descendientes, la tercera y cuarta generación. Piensa muy bien las decisiones que vamos a tomar. Porque de cualquier manera, si tomas una decisión mala, vas consecuencias. Si tomas una decisión buena, vienen consecuencias, pero buenas, ¿verdad? Sí. Y que vale la pena todo este tipo de situaciones. Fernanda, muchas gracias. Gracias, Fernanda, de igual manera, ¿verdad? Todo lo que nos mandan, ese saludo, ese abrazo, a todos los que nos están felicitando, les agradecemos de todo corazón, de verdad que sí. ¿Verdad? Y que pronto se está acabando el tiempo. ¿Algo más que quieres anexar, mija? No, nomás quiero recordarles, hermanos, cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, Él nos redarguye. Cuando en el mundo pecábamos y no pasaba nada, no sentíamos ni culpa ni nada. Mas sin embargo, en Dios, cuando cometemos algo que no es del agrado de Dios, pronto que Dios te va a empezar a redarguir y decir, te equivocaste. Hay que remediar la situación, si se puede, si no, ya no tiene remedio, pues hay que pedir perdón y dejar que Dios tome el control de la situación, porque sin duda Él va a tener la mejor solución. Pero ustedes, como el hermano que comentaba, tiene que ver, el Espíritu Santo le está redarguyendo de que está haciendo algo malo, y eso es bueno, que nos redarguya, porque el día que el Espíritu Santo no nos redarguya por la cantidad de veces que pequemos, pues ahí sí vamos a estar muchísimo más mal, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo ya no va a estar con nosotros redarguyendo y diciendo, hijo, pide perdón, hijo, te equivocaste. Y como dijo la pastora, no hacerle caso al diablo, dice la palabra, resiste al diablo y huirá de ti. Mas sin embargo, si le seguimos prestando oído, él va a seguir hablando y metiendo cizaña. Pero si no lo escuchamos, si decidimos escucharle más a Dios, Él va a huir y va a decir, bueno, aquí no tiene caso que yo siga porque no me hacen caso, y Él se va a ir, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, resiste al diablo y huirá de vosotros. Y perseverar también cada día en oración, porque esta es nuestra arma, es parte de nuestra armadura. La lectura de la palabra de Dios, dice la palabra, lo describe como la espada, y el estar constantemente en oración. Esto nos va a ayudar a nosotros como cristianos, como parte de nuestra armadura que Dios nos describe. Y tener la confianza en Dios, que Él es grande en misericordia, ¿verdad? Grande en misericordia. Apúntale ahí, Efrén, por favor. Salmo 51, 1, 2. Léelo, mira. Dice cómo Él, a pesar de sus errores, sus fracasos, ¿verdad? Sus debilidades, ¿no? Él lo reconocía, ¿verdad? Y indudablemente David le confesó a Dios ese pecado oculto, pues oculto ante las demás personas, pero a Dios no le podemos ocultar nada, Él lo sabe todo, ¿verdad? Pero él inmediatamente, él decía, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia, oh Dios, y conforme a tu misericordia, perdóname, ¿verdad? Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, ¿sí? Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Él nos puede limpiar. Por eso Él lo entendía, Él nos puede limpiar.
Dice que cuando Él nos perdona, dice que nunca más se vuelve a acordar Él. Que el diablo lo traiga a nosotros, nosotros somos los que lo recordamos. Por eso muchos están atados al pasado, al dolor, al sufrimiento, porque es Satanás quien te lo trae aquí, y para que tú te lo recuerdes y estés allí atado a ese pasado o ese pecado, ¿no? Por eso tienes que saber discernir de quién vienen esas voces. No le hagas caso a Satanás. Algo que Satanás le tiene mucho miedo es esa palabra que dice: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Es una palabra muy clave. Someteos. El problema es que aquí nadie se quiere someter a Dios. Nadie quiere pagar un precio. Nadie quiere buscar esa presencia del Señor. Pero vale la pena. Vale la pena, porque de verdad que te vas a librar de muchas tribulaciones, de mucho sufrimiento, ¿no? Vemos cómo David anhelaba fervientemente esa presencia. El favor de Dios estaba con él. Dedicaba tiempo para él. Buscaba tiempo para adorarlo, para estar al pendiente, al tener esa relación viva y es eficaz, ¿no? La humildad es muy importante. La humildad, el arrepentimiento es muy importante que lo tengamos, ¿no? Entonces, por eso Él quiere que tú y yo le creamos que Dios nos perdona, ¿verdad? Entonces adoraba con mucha entrega. Adóralo, Efraín, adórenlo con todo su corazón, y verás que ahí que Dios te va a mostrar visiones, porque también da visiones, un panorama. ¿Por qué? Porque los ojos espirituales se abren. Es cuando pasa lo que el apóstol Juan miraba: ángeles, ancianos, ¿verdad? Y dice que esos 24 ancianos, dice que se quitaban sus coronas, ¿verdad? Y se humillaban, se rendían ante el Creador. Mira nomás, sus ojos estaban abiertos, sus oídos estaban abiertos. Todos los 5 sentidos espirituales se abren. Por eso hay mucha gente encantada, porque los ojos se cierran. Y no estoy hablando literal, espiritualmente. Los ojos se abren cuando tú buscas al Señor con todo tu corazón, ¿verdad? Y buscaba, sobre todo buscaba la voluntad de Dios también. Entonces, pues les agradecemos, ¿verdad? Que pronto se fue el tiempo. Les agradecemos que ustedes se hayan quedado con esta palabra, que yo sé que sí. Guárdenla en su corazón, pero sobre todo apliquémosla, porque es algo extraordinario. Nos esperamos el próximo viernes a la misma hora, ¿verdad? Por este mismo programa, Shekinah 95.1 FM. Dios me los guarde. Feliz Día de la Mamá. Se la pasen extraordinariamente el día de hoy. Gracias y bendiciones. Ahora, con el sitio web puedes encontrarnos vía internet donde quiera que estés. No importa si sales de viaje o estás en la oficina. Con el sitio web no te perderás ninguno de tus programas favoritos. Búscanos como www.shekinahtv.com. Hemos llegado al final de tu programa. Es hora de edificar. A cargo de la pastora Raquel Bustamante. Te esperamos la siguiente semana a la misma hora, aquí por Shekinah 95.1. Si no tienes una iglesia donde congregarte, eres bienvenido en El Shaddai, Ciudad Juárez. Estamos ubicados en calle Ejido San Gavino, esquina con Monte Memphis. Ampliación, Nuevo San Isidro. O búscanos en Facebook como Iglesia Shaddai, CDJRZMEX. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios te bendiga.